Esta jornada se realizó el lanzamiento del Consejo Asesor para el Plan de Emergencia Habitacional, instancia que apunta, como lo hemos dicho en otras oportunidades, a entregar 260.000 viviendas durante el actual gobierno. Estamos para hablar de este tema junto al ministro de Vivienda y Urbanismo, don Carlos Montes. Ministro, ¿cómo le va? Primero que nada, buenas tardes, bienvenido. Muy bien, Iván, aquí estamos. Muchas gracias. Es un plan bastante ambicioso, gracias a usted por aceptarla, esto de las 260.000 viviendas en este periodo de gobierno. Es muy ambicioso, efectivamente. Es duplicar el ritmo en que viene creciendo a un ritmo 4 años, estaba más o menos 130.000 y tenemos que subir a 260 por ahí. ¿Y cuál es la diferencia en ese sentido en esto de tener el Consejo Asesor para el Plan de Emergencia Habitacional? Primero, haber tenido una declaración de emergencia habitacional. ¿Qué significa? Mire, el tema de la emergencia habitacional surge primero porque estamos viviendo una emergencia, no es solo un nombre, no es solo un adjetivo. Aquí hay demasiada gente pasándolo muy mal. Tenemos 81.000 personas en campamento, tenemos un conjunto de otras personas que están muy hacinadas, viviendo en condiciones muy inadecuadas. Y emergencia es porque queremos darle la jerarquía que esto de tener el debate nacional. Es una emergencia que nos involucra todo, es un gran desafío. En segundo lugar, un plan de emergencia para unir al sector público. En torno a esto no es solo el Ministerio de la Vivienda. Y en tercer lugar, es como una convocatoria a todos, a los empresarios, a los periodistas, a los empresarios, a los periodistas también, a los medios de comunicación, a los dirigentes sociales, a todos, decir, enfrentemos entre todos un desafío de esta envergadura. Uno dice, ¿por qué se produjo este déficit? O sea, la verdad que en el periodo que más creció Chile, más o menos por ahí por el 2014, 15, 16, llegamos a 400.000 familias sin casa. Ahora estamos como en 600, un poquito más. Ese es el déficit actual, 600, 700.000 viviendas por ahí. 600, 640. Lo que pasa es que no tenemos un censo actualizado. El último censo es del 17. Entonces eso hace que las cifras sean aproximaciones y cálculos de acuerdo a distintas proyecciones que hace sobre todo el INE, pero nosotros creemos de que son alrededor de 600. Ahora, si hablamos de 600.000 viviendas, estamos hablando de casi 2.800.000 personas por ahí, aproximadamente. Una inmensa cantidad de chilenos que están... Podríamos decir 3 millones de chilenos que hoy día no tienen casa propia. Efectivamente. Ahora, ¿cuánto ha impactado en el último tiempo la crisis económica que ha vivido en el país, la llegada probablemente de población migrante para la cual el país no estaba preparado en la magnitud que estaba ocurriendo? Porque usted mismo lo decía, el tema de los campamentos han vuelto a surgir de una manera bien importante, como no ocurría en 20 años o algo así. Mire, aquí el déficit no lo vamos a resolver en un gobierno. Ahí lo que se trata es que no siga creciendo y reabrir y reconstruir un camino institucional para acceder a la vivienda. En eso es lo que estamos trabajando. En Chile, en la historia de Chile ocurrió algo parecido en el 90, cuando vuelve la democracia. Ahí había 1 millón de familias sin vivienda y se logró enfrentar de distintas maneras con vivienda de una calidad muy discutible hoy día. Y también cuando se produjo el movimiento del campo a la ciudad. Ahí había también un gran... Y hubo distintas soluciones. Chile tiene experiencia, tiene 120 años de política habitacional y ahora tenemos que encontrar distintos caminos y hemos diseñado un plan como una manera de avanzar en enfrentar este gran problema. Ahora, este Consejo Asesor que fue presentado durante la jornada, ministro, ¿qué papel va a cumplir? ¿Qué plazos tiene? ¿Cuál es la labor que se le asigna? Hay un plan con metas por regiones, por cada comuna. Tenemos diversos caminos, 10 caminos para acceder a la vivienda, todo un plan de suelo, un plan también de vivienda industrializada, vivienda más moderna que no se usaba en la vivienda social. Tenemos también todo un intento de disminuir los tiempos de los trámites, porque los trámites eran muy largos. Estamos también aquí trabajando con las organizaciones sociales y se creó un centro de formación. Estamos con un programa de radio que el próximo 27 empezamos ese programa para que hablen los dirigentes, que hablen las autoridades, los técnicos, en fin, todo esto. Y dentro de esto creemos que es muy importante que haya una voz que vaya evaluando lo que estamos haciendo, que vaya proponiendo ideas, que converse en distintas partes de la sociedad sobre lo que se está viviendo y que esto sea un tema nacional, un desafío de todos. Y el Consejo lo que busca es ser un espacio donde se conversa de todo esto periódicamente. ¿Quiénes componen este Consejo? ¿Quiénes son? ¿Son dirigentes sociales? ¿Son empresarios? Hay dos exministros, que es la ministra Paulina Zabal y el ministro Monkever. Hay el presidente de la Cámara de la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados y del Senado. Una diputada muy destacada en este tema, Emilia Nullado. Tenemos también representantes espirituales de las iglesias. Está, por ejemplo, está por el evangélico, está Soto, Emiliano Soto, el obispo. El obispo Soto. El obispo Soto. Está también por la Iglesia Católica, está el capellán de techo, Héctor. Está por la masonería, esta gran maestra de la masonería, Sebastián Jans. Por el Derecho Humano hay un
Francisco Ugaz. Bueno, hay también representantes del empresariado. Están especialmente personas que trabajan con grupos de empresas que tratan de responder a las necesidades de la vivienda social, o en vivienda social, o en vivienda industrializada, o en vivienda rural, en distintas cosas. Por ejemplo, hay un Capurro, un empresario que trabaja en Lonquimay, construyendo unas viviendas en Lonquimay, hoy día en plena nieve y vivienda industrializada. Hay también dirigentes sociales aquí, hay representantes de la CUT, hay un representante de la NEF, dirigentes de campamentos destacados como Margarita Urra o José Hidalgo, en fin, hay un grupo como de 8 dirigentes sociales. Hay también profesionales bastante especialistas en esto, como 5 o 6, y hay representantes de los municipios. Eso compone. ¿Y quiénes son los de los municipios? Felipe, el alcalde de Estación Central, porque ha vivido una experiencia muy traumática con esas llamados grietos verticales, estas tremendas muy fuerte, torres. y él es un alcalde que le hace mucho empeño a enfrentar esto con mucha sabiduría. Y está también la alcaldesa de una comuna pequeña, porque muchas veces las comunas pequeñas quedan fuera. La alcaldesa de Santa Juana, Ana Albornoz, una persona que también tiene mucha vocación y compromiso. Eso Ahora, es. Ministro, este debate, este trabajo por la emergencia habitacional y el plan de construir 260.000 viviendas en 4 años, se da en medio de una discusión que estamos teniendo como país, lo conversábamos brevemente antes de entrar al aire a propósito del tema constitucional, donde se consagra el derecho de acceso a la vivienda, una discusión bastante inédita para un texto constitucional, donde también ha estado sobre la mesa, hay que decirlo, si está o no consagrado el derecho a propiedad. Esa discusión, ¿cómo la ha visto usted en la evolución de este tiempo? Ahora que le toca encabezar viviendas. Sí, por supuesto. El derecho a la vivienda existe en varias constituciones de América Latina y del mundo. Chile tiene el Tratado de los Derechos Humanos, que está también la vivienda establecida. Acá se ha formulado de una manera muy clara el derecho a la vivienda y el derecho a la ciudad. Siempre se piensa en la vivienda propia. También hay vivienda arrendada, pero la vivienda propia, en 120 años, 130 años de política habitacional en Chile, nadie ha sostenido nunca que la vivienda no debe ser propia. O sea, esa es una consigna que se planteó para efectos de plebiscito ahora. Pero eso no tiene ninguna base histórica, ni en los... Y esto fue para desanimar, diciendo que no se podía heredar, son cosas que no vienen al caso. Yo lo único que pido es que esta conversación hay que hacerla con seriedad, porque hay mucha gente sufriendo el problema. Hay gente, por ejemplo, de las 260.000 viviendas que tenemos como meta, 20.000 son de arriendo, porque hay mucha gente que en el camino para llegar a la vivienda propia tiene que tener un arriendo. Hay países europeos que el arriendo es una alternativa que tiene mucho más desarrollo, porque tiene también una larga historia en eso. Entonces yo no me enredaría en eso. Yo creo que lo más importante es que trabajemos entre todos, muy unidos, creando, proponiendo distintas alternativas, enriqueciendo las propuestas que estamos haciendo para poder enfrentar con seriedad. Ahora, ministro, usted como ministro sectorial, como lo ha dicho también en otras entrevistas, cuando el presidente dice que tenemos que pasar del sueño de la vivienda propia al derecho a la vivienda digna, ¿usted conversó de eso con el presidente? ¿Qué quiso decir? Porque fue eso... Yo no lo puedo interpretar. Pero me imagino que tuvo una conversación con el presidente. O sea, la aspiración de la vivienda digna es una cosa que se siente desde siempre, la verdad, que uno dice, desde que se creó el ministerio hay una idea de una vivienda digna. ¿Y eso es lo mismo que la casa propia? O sea, yo creo que la vivienda digna normalmente se entiende como una casa que es propia de una familia, pero también puede haber una vivienda digna que en el camino hacia la casa tiene otras características. Arrendada por el Estado, por ejemplo. O sea, puede ser del Estado de otra forma. La autoconstrucción, que nosotros estamos con un programa de autoconstrucción ahora, de autoconstrucción equivalente a la operación sitio 3.0, por decirlo así, porque hoy día cuesta mucho llegar al suelo y muchas familias dicen, yo puedo construir mi casa, dice gente, o tengo los elementos, pero no tengo el suelo urbanizado. Bueno, y también estamos trabajando en eso. Nos informaban que hoy día en Europa es una aspiración muy grande tener suelo, porque es más difícil acceder al suelo, donde se va a instalar la casa, que propiamente la casa. Bueno, el tema del suelo y el derecho del suelo, el banco eventual del suelo de parte del Estado, también es una aspiración que ha estado discutiéndose mucho tiempo. Hay mucha especulación inmobiliaria en nuestro país. ¿Cómo se enfrenta ese tema, la falta de suelo en las grandes ciudades y los precios elevadísimos de los mismos? Los suelos han tenido una explosión muy grande en el mundo entero. Yo quiero ser en eso justo. Pero acá en Chile es considerado el paraíso de los negocios del suelo. ¿Y por qué el paraíso? Porque aquí los tributos, los impuestos no desaniman a hacer negocio con el suelo. O sea, comprar suelo es algo que le rinde mucho a distintas personas que se dedican a eso. Y eso es una de las cosas que
influye mucho y explica buena parte del déficit hoy día, el hecho del alto costo del suelo. ¿Qué estamos haciendo ahora? Primero recurrir al suelo público, incluyendo el suelo de las Fuerzas Armadas, que le estamos pidiendo que aporten al plan de emergencia habitacional, y hay un grupo interministerial trabajando eso, conversando eso para ver con las Fuerzas Armadas, de los distintos servicios públicos, bienes nacionales. Además vamos a comprar suelo, estamos comprando. De hecho, en este momento ando ahí con la lista de todo lo que estamos comprando en este momento, porque se necesita tener suelo para llevar a... El plan necesita 3.569 hectáreas. Ya tenemos 1.700 que están listas de ejecución, 608 que están resolviendo algunos problemas y nos faltan 1.211 hectáreas. Esa es la situación en que estamos. Con la toma de terrenos, muchas veces, con la toma de las casas se ha dado una discusión que es bien potente, ¿no? De quién es el deber de pedir desalojo y qué papel tiene el Estado detrás de eso. Mire, está claro de que cuando hay una toma tiene que haber una denuncia del propietario. ¿Y es responsabilidad del propietario? ¿Es responsabilidad del propietario el que se desaloje su terreno? La denuncia es responsabilidad del propietario. La denuncia, pero no puede actuar la policía. Hay un conjunto de interpretaciones a las normas que si no se actúa en el primer momento, después hay que hacer todo un proceso mucho más largo y mucho más complejo, pero que la reacción inicial. Nos ocurrió este sábado, que es un terreno que recién el día viernes se firmó porque pasó a ser del Servio, para un conjunto de familias de un sector. Parte de esa familia deciden ir a tomarse el terreno, donde teníamos que empezar a construir. ¿Dónde ocurre eso, ministro? Cerro Navia. Cerro Navia. Lo teníamos que empezar a construir en los próximos días, o sea, perjudicando al resto el avance. Y esto se hace porque dice, yo no quiero esta construcción, quiero esta otra. Aquí tenemos que respetarnos y tenemos que hacer que se haga valer el derecho. Y esperamos que esto se resuelva en las próximas horas. Ahora, ministro, a lo mejor escapa del área específica suya del Ministerio de Vivienda, pero efectivamente también la compra de terreno es un tema muy relevante en la macrozona sur de nuestro país. Hay un mandato de la CONADI, la ministra ha estado desplegada en terreno precisamente para conversar con las autoridades, para ver también con las forestales cuáles son los predios que se van a comprar. Esa política de suelos, ¿es compatible con lo que está haciendo Vivienda? ¿Dialoga con lo que hace Vivienda? ¿Son realidades muy distintas? Son distintas, pero se influyen una con la otra. La realidad de la vivienda en la región requiere mucho suelo y hay poco suelo público allá, por lo tanto hay que fundamentalmente comprar. El tamaño del suelo para vivienda es mucho menor que el tamaño del suelo para agricultura o para las comunidades indígenas que lo requieren. Nosotros en el caso de la Araucanía tenemos hoy día 5.200 subsidios que la gente tiene en las manos y no lo ha podido ejecutar. De vivienda ¿Y por qué no rural. se ha podido ejecutar? Porque no encuentran empresa, porque hay trámites pendientes, por cosas ya llevan... ¿Pero falta de terreno? No, porque teniendo terreno, fíjese, la mayor parte de los casos se tiene terreno, pero además nuestra norma es muy rígida, estamos cambiándola en este momento y vemos que en la Araucanía se puede llegar a tener muy buenas soluciones de vivienda, sobre todo con la vivienda industrializada, porque eso permite avanzar mucho más rápido, provocando menos contaminación y en espacio y tamaño bastante adecuado. Y con pertinencia cultural esperamos que así sea. ¿Qué significa lo de la pertinencia cultural? Tener una cocina donde las personas se sientan de una determinada manera, donde se cocina en un fogón al medio, tener una cocina más propia de lo que es la cultura de los pueblos originarios. ¿Y eso está contemplado como plan dentro del Ministerio de Vivienda? Está diseñado incluso también eso así. Esto que yo le digo en Lonquimay, hay algunos casos que se está haciendo así. Ministro, volviendo a esta mirada más global de lo que es este plan de emergencia habitacional de nuestro país, los criterios también han sido distintos. Se ha pasado a estándares distintos de vida en construcción. ¿Cuáles son las características de la vivienda social en Chile hoy día? Las que se están entregando actualmente. Es muy importante esa pregunta, Iván, porque todo el mundo cree que la vivienda social sigue siendo la vivienda que se construyó hasta de 34 meses. Hoy día estamos cerca de 60 metros en general, ¿ya? Sobre todo la vivienda en altura. Las casas 57, 58, pero con un proyecto de ampliación, eso también. El suelo todavía es un poco pequeño, que es el mínimo, 120. Hay distintos tamaños, pero básicamente eso. Esos son, y con algunas más terminadas que otras, pero la vivienda en los primeros pisos para personas con distintas necesidades especiales, tienen más amplitud, tienen un baño con condiciones, tienen distintas realidades. Ha ido subiendo mucho el estándar de la vivienda social hoy día. Hay vivienda de la vivienda industrializada
una combinación de hormigón con madera bastante bonita, casas separadas, hay distintas realidades. Pero se salió de esta casa de 30 metros cuadrados a casa. La casa de 30 metros cuadrados, para ser claro, terminó el año 90. En el gobierno del presidente Elwin se empezó con casa, el ministro Echegaray, casa de 42 metros y ahí ha venido subiendo gradualmente. Y hoy día estamos en 60 metros cuadrados. Estamos en 60 metros Con cuadrados. criterio de sostenibilidad. El tamaño de la vivienda usted sabe que es bien discutible porque depende del tamaño de la familia. Sí, claro. No tiene por qué ser todas iguales. Pero más o menos ese es el estándar, 60 metros cuadrados. Ese ¿Y es algún criterio de promedio. sostenibilidad, ministro, teniendo en cuenta la mega sequía que tiene el país, las energías nuevas que hoy día, las renovables no convencionales, que ya hace rato están muy instaladas? Hay elementos térmicos en las casas, hay protección además para que haya menos calor en verano, menos frío en invierno. Eso en general, hay un envolvente que tiene esas características, eso ya se está usando acá. Hay casas más antiguas que no tienen eso y en algunos casos hay proyectos para ponerlo a casas más antiguas porque desde que estuvo la presidenta Bachelet, en el primer gobierno de la presidenta Bachelet se creó un subsidio, una forma de mejoramiento de la vivienda, cosa que no había existido nunca. Y eso permite, entre otras cosas, poner lo que usted señala. Ministro Carlos Montenegro, dar las gracias por esta conversación, que tenga una buena jornada y quedamos atentos, por supuesto, al trabajo de este Consejo Asesor del Plan de Emergencia Habitacional. Mire, yo le agradezco a usted y le agradezco el interés en este tema porque este es un tema que requiere mucha unidad nacional, mucho acuerdo, muchas ganas de resolver los temas y cada uno haciendo su aporte. Y creo que los medios de comunicación tienen un aporte muy importante que hacer, valorar lo que va ocurriendo y a su vez hacer las críticas que correspondan a las personas que abusan con esto. Ministro, muchas gracias. Muchas gracias.